podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo realizándose dentro de una comunidad que también se realiza, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realiza. Por eso nosotros, nuestro proceso ideológico, le hemos llamado a la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. Bueno, ahí está, esa es la historia, y así vamos arrancando, presentando a nuestro invitado, que es Mario Santucho, sociólogo, Universidad de Buenos Aires, es escritor, formó parte del colectivo Situaciones, actualmente es editor, como decíamos hace un ratito, de la mítica, extraordinaria revista Crisis, y coordina el equipo de investigación política. Y bueno, como escritor es autor del libro Bombo, el reaparecido, que fue publicado ya en el 2019, una historia extraordinaria ahí por los pagos de Felipe Yapur. Así que le damos la bienvenida a Mario Santucho. Buenas tardes, Mario, bienvenido al Balcón de Hierro. Buenas tardes. Buenas tardes, un gustazo. Gracias por la invitación. No, faltaba más. Acá el amigo Felipe Yapur hizo todo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien. Felipe, dale. Bueno, sí, la verdad que teníamos muchas ganas de poder conversar con Mario, porque yo por lo menos lo he venido siguiendo a Mario, escuchando algunas conversaciones, algunas entrevistas que ha tenido, y me llama poderosamente la atención un análisis que está realizando y que creo que es bastante racional, si se quiere, ¿no? En esto de que estamos viviendo una especie de proceso postdemocrático en todo estos experimentos democráticos que estamos viviendo, sobre todo los gobiernos libertarios como el de la Argentina, pero que pareciera ser que están teniendo una repercusión en distintos países de América Latina y con búsqueda de una representación similar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese análisis? ¿Cómo llegás a esa premisa de que estamos viviendo en un proceso postdemocrático? Bueno, Felipe, sí, justo hoy acabamos de publicar en nuestra web de la revista Crisis lo que sería el manifiesto editorial del nuevo número que acaba de salir, que está saliendo, en realidad está en imprenta, pero ya se puede ver digitalmente para los suscriptos, que es un manifiesto editorial de ese número 70, el número 70 de la revista, de la tercera época, y se llama específicamente 5 hipótesis sobre la posdemocracia. Ahí intentamos resumir un poco los argumentos, ordenar el razonamiento para tratar de explicitar, de compartir por qué sentimos que estamos en una etapa ya postdemocrática. Lo veníamos viendo ya hace un tiempo, básicamente desde el 23, desde el año que ganó Milei, a partir de la asunción del gobierno libertario de la ultraderecha, porque lo que nosotros sentíamos es que se cerraba un ciclo. En principio sentíamos que se cerraba un ciclo, que era el ciclo de la gobernabilidad progresista, ¿no? Que básicamente rigió durante todo este siglo, en lo que va de siglo. Para mí, un ciclo que empezó con el 2001, con la insurrección del 2001, que fue cuando muchos de nosotros en la calle le dijimos ya basta al neoliberalismo, ¿no? Básicamente dijimos basta de ajuste y basta de represión, que eran los dos pilares del neoliberalismo. Y a partir de ahí se generaron las condiciones para la emergencia de un gobierno progresista, como fue el gobierno del kirchnerismo, y además a nivel continental, no fue solo en Argentina, fue en todo el continente, con una situación además internacional más o menos favorable para ese tipo de gobernabilidad. Bueno, eso se cerraba primero hubo un aviso ya del agotamiento de ese ciclo en el 2015, cuando gana Macri, cuando gana la derecha. Hubo una sensación de que en realidad había sido un mal sueño, un paréntesis, ese gobierno de derecha, cuando retornan los Fernández, Alberto y Cristina Fernández, al gobierno, el famoso vamos a volver, pero el fracaso estrepitoso de ese gobierno, estrepitoso, lamentable, ¿no? En el sentido fue bastante evidente para todos y todas que el progresismo, el campo popular, la izquierda, si queremos llamarlo incluso, se había quedado sin imaginación, se había quedado sin horizonte,
se había quedado sin programa, y yo creo que seguimos así. Pero el triunfo de la ultraderecha, en este caso de los libertarios, en el 2023, para nosotros ya significó claramente el cierre de ese ciclo, porque ya no solo había una representación política, en este caso el peronismo, el kirchnerismo, que estaba agotado, sino que se había gestado una especie de fuerza popular que quería un tipo de transformación, ¿no? Un tipo de cambio bastante radical, pero muy contrario a nuestro imaginario, a nuestros valores, a nuestros sueños. Ahora, a poco de andar, el gobierno demostró además que estaba dispuesto a tratar de cumplir programáticamente y a nivel gobierno, a nivel estatal, lo que decía y lo que pensaba, a diferencia de los gobiernos más bien progresistas y populares que tienen ideas muy transformadoras, pero después en la práctica la gestión no es tan transformadora. Bueno, en este caso, el gobierno de ultraderecha parece decidido y empieza a poner en práctica elementos muy claros de ruptura del pacto democrático, ¿no? Como por ejemplo la famosa consigna y después práctica de que la justicia social es una aberración, la entrega completa al imperio, ¿no? De la soberanía nacional, la represión violenta a la protesta, y básicamente yo diría la idea de que no es verdad que la democracia trata de un soberano que tiene derechos y que la función del sistema político, del Estado, de la democracia es reconocer esos derechos y intentar satisfacerlo de la mejor manera posible. Ese consenso, ese elemento básico que había constituido a la democracia desde el 83 para acá, esa famosa consigna de que con la democracia no solo se vota, sino que también se cura, se educa, se come. Promesa que fue no cumplida, ¿no? Sí. Una promesa que fracasó y que también eso explica la emergencia de una ultraderecha, ¿no? Tan fuerte. Bueno, pero este universo, esta concepción ya ha dejado de regir. Desde el 23 para acá estamos ante otro tipo de lógica política, otro juego, otras reglas de juego. Ya no partimos de esa base y por eso creo yo que la mayoría del campo popular, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos del campo popular, en general hay una desorientación muy grande, estamos desorientados, ¿no? No logramos encontrar formas de cuestionar esta lógica de gobernabilidad, que yo creo que tiene mucho más que ver con lo bélico que con lo democrático. Sí, a ver, este proceso que vos lo marcás como diciendo que, a mí me da la sensación que este proceso que vos marcás estalla, se expresa, florece, si se quiere, en el 23 con la llegada de Milei. Pero me da la sensación que hay una primera etapa que no necesariamente es el gobierno de Macri, sino en los años previos, en los años del gobierno de Cristina, donde hablando de esto de los acuerdos democráticos, estos consensos democráticos, era como que en esos tiempos se perdieron el ataque a cualquier tipo de medida, de decisión de gobierno que tuviera en este momento el Frente para la Victoria. Era atacado de manera desmedida, sin pruritos, sin drama, sin vergüenza. Eso se agudizó con el gobierno de Macri, que no lo supo llevar, no se animó a profundizarlo, y que hoy, después del fracaso efectivamente del gobierno de Alberto Fernández, estalla, florece, se produce, se expresa en la superficie, donde a mí lo que más me preocupa, además de esto de que vos decís, de la falta de reacción y de respuesta y de alternativa que ofrece el campo nacional popular, es la capacidad de mostrarse de los libertarios como que es la renovación, la rebeldía, y al movimiento nacional y popular como lo conservador. Y eso es muy complicado, me parece a mí, de darlo vuelta por lo pronto. Sí, mira, si queremos ir un poco más atrás entonces para historizar este proceso, creo que sí, que tenés razón, que hay momentos,
Pero yo ahí difiero un poquito, porque digo, las estrategias que llevó adelante, por ejemplo, el campo en su momento, sí, para oponerse a una ley como la propuesta por el gobierno, me parece que fueron estrategias democráticas, que fueron estrategias de movilización, fueron estrategias de presión pública, utilizando todos sus medios posibles, y fue una victoria política del campo, del agro, de la derecha, en la Cámara de Diputados, logrando una mayoría que impidió que avanzara ese proceso. Es un poco lo que nosotros hacemos también cuando hay una ley que no nos gusta, lo que deberíamos hacer, y si no lo hacemos es porque no tenemos fuerza, no porque no quisiéramos hacerlo. Ahora con la reforma laboral, o como hicimos cuando fue el intento de reforma previsional de Macri, ¿no? Intentamos parar de la manera posible, después perdimos, pero o sea, cuando uno no está de acuerdo y logra juntar la fuerza social para impedir una medida de gobierno, eso me parece que no es una dimensión antidemocrática, al contrario. Entonces, a mí la pregunta que me surge es, entonces, ¿cuáles son los límites de la democracia? Porque la idea de que estamos en posdemocracia, de que estamos en una dinámica ya posdemocrática, encierra esta trampa que decís vos, que nos deja a nosotros entonces, como la iniciativa de la ultraderecha, como la crítica a la democracia realmente existente es de la ultraderecha, que logra capitalizar un malestar con esa democracia y logra expresarla, ese malestar, de una manera autoritaria, por derecha, jodida. Entonces lo que terminamos haciendo nosotros desde el campo popular, desde la izquierda, es defender a una democracia a todas luces también ineficaz. Y en ese sentido quedamos como una fuerza conservadora, defender lo hecho, defender lo poco que se logró, ¿no? Que es un poco la configuración que uno ve en buena parte del kirchnerismo, sobre todo más ligado a Cristina y demás, ¿no? Que bueno, nuestro discurso, nuestra propuesta, nuestra promesa es los años que perdimos, o sea, que en algún momento vivimos y que a lo cual quisiéramos volver. Bueno, ¿cómo salir de ahí? Precisamente me parece que hay que poner en juego una crítica más de fondo, que es la que vos marcás cuando decís, bueno, ¿por qué no se pudo democratizar en serio? Y ahí hay que tener un pensamiento crítico sobre la democracia misma. Que históricamente las fuerzas críticas, las fuerzas cuestionadoras del capitalismo, las fuerzas que peleaban por la emancipación, siempre tuvieron una sospecha sobre la democracia porque no era tan democrática, la democracia formal, ¿no? Lo que se llamaba la democracia burguesa. Porque la democracia burguesa lo que supone es que somos todos iguales ante la ley, que todos valemos lo mismo porque podemos votar y elegir a nuestros representantes. Pero en verdad, no todos somos iguales, hay grandes diferencias de quién concentra el dinero, quién concentra la información, quién concentra las armas. Hay grandes diferencias que hacen que no haya una democracia real. Entonces la forma de avanzar hacia un proceso de democratización de la democracia y de pasar de una democracia formal a una democracia real o sustancial es democratizar en serio los poderes. Eso fue lo que se intentó durante el kirchnerismo, por ejemplo, igual hay que ver, ¿no? Porque la guerra con el campo fue para sacarle un poco más de renta, eso es verdad. Pero no es que se intentaba democratizar la riqueza, ¿no? Se intentaba, ¿cómo era? Las retenciones móviles, sacarle un poco más de plata ese año para poder cumplir con algunas cosas. Por ahí la ley de medios fue una ley que intentó democratizar más y también no logró hacerlo. Bueno, la pregunta es, frente a esas imposibilidades de transformación real, bueno, ¿cómo podemos hacer? Si avanzar hacia una democracia más real, ¿cómo se hace eso? Creo que ese es el tipo de desafíos o de preguntas que tendríamos que retomar hoy, ¿no? No porque estemos a punto de hacerlo, sino porque para la próxima que nos toque, algún momento más interesante, tendríamos que tener estas preguntas por lo menos, no digo respondidas, pero por lo menos elaboradas para ir más allá. Mario, partiendo bueno de estas hipótesis sobre la posdemocracia que planteás en la última edición de Crítica, quería ampliar también el foco a nivel internacional. Bueno, justo hoy Felipe me pasaba lo que salió en el último número. Hay una parte que dice:
lo que ha llegado a su fin es el sueño de la globalización neoliberal, pergeñado luego de la caída del muro de Berlín. La instauración de un nuevo orden mundial basado en la hegemonía norteamericana suponía la desregulación del comercio y la financiarización de los procesos productivos, pero iba de la mano también de la democracia liberal como dispositivo de gobierno planetario. Bueno, todo esto se empieza a caer. Al mismo tiempo que estaba leyendo esto, yo estaba leyendo el nuevo documento de seguridad nacional que plantea Estados Unidos, que lo publicó el viernes, y de alguna manera Estados Unidos plantea algo similar, diciendo, bueno, estamos en un escenario donde esa globalización y esos poderes supranacionales de las Naciones Unidas y demás ya no nos sirven, son antinorteamericanos, y nosotros necesitamos, para que poder acrecentar la riqueza de Estados Unidos, y poniendo claramente el foco en que lo que le interesa a la doctrina Trump es Estados Unidos y nada más. Ya no importa tanto exportar el sueño de la libertad y la democracia a todo el mundo, es como un sinceramiento, y dentro de eso se plantean relaciones internacionales con guerra de aranceles, guerras que el fin es muy claro según esta doctrina. Bueno, necesitamos tierras raras para la carrera tecnológica o necesitamos energía en determinados lugares. Y cuando uno ve este panorama más amplio, es como todavía más desolador, ¿no? El escenario, porque también ve la situación de Argentina en ese contexto, ¿no? Que decide hacer acuerdos con Estados Unidos porque cree que es parte de un determinado sueño compartido, pero del lado norteamericano no está ese sueño compartido, es una idea pragmática de soluciones para su propio país. ¿Cómo ves este contexto internacional? Bueno, un par de precisiones. La revista se llama Crisis. Dije crítica, perdón, Crisis. Suelen confundirnos, pero bueno, quiero... No, lo tengo claro, pero bueno, viste, hablando... Y aprovechar para meter otro chivo para los oyentes y las oyentes que puedan entrar ahí a revistacrisis.com.ar, suscribirse, va a ser muy importante para nosotros. Segunda precisión. Yo creo que el panorama es crítico, el panorama es complejo, el panorama es difícil. Yo no le diría desolador, pero no por contradecirte, sino porque me parece importante esta idea siempre de Gramsci, que siempre repetimos, pero en este momento es cuando hay que ponerla en juego, que es la idea del pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Entonces, yo sí creo que hay que ir a fondo en ser realistas y en no hacerse ilusiones sobre el momento en el que vivimos. No hay soluciones rápidas ni fáciles, no hay un horizonte por venir luminoso, está complejo el tema, pero no necesariamente tiene que ser desolador esto. Eso para nosotros tiene que ser un desafío, porque el optimismo de la voluntad también es importante. Yo creo que hay que aprovechar, cada momento tiene su potencialidad. En ese sentido, apelo al significado naif de crisis, que es siempre una cosa compleja, pero también una oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que cada momento tiene su forma de habitarlo del lado de la potencia, del lado del desafío, del lado de la audacia, ¿no? Este momento es un momento para darnos cuenta hasta qué punto nos hicimos ilusiones hasta ahora. Hasta qué punto estuvimos dentro de un marco ideológico que nos impedía ir a fondo en las transformaciones que necesitamos hacer, ¿no? Ese para reconocer eso. Por eso hicimos ese esfuerzo por decir, estamos en democracia, o sea, empecemos a darnos cuenta que cambió el tablero de juego. Pero esto que se acaba de terminar no es la norma dentro del capitalismo, al contrario. Momentos de democracia dentro del capitalismo son la excepción. El capitalismo y la democracia no son sinónimos. La mayoría de las veces el capitalismo deja al lado de la democracia para enfatizar sus procesos de acumulación, que son inherentemente injustos. Entonces hay que recuperar esa sensación que, por ejemplo, el peronismo, cuando intentó hacer transformaciones, se vio que el sistema reaccionaba. Por eso surgió el peronismo revolucionario, no porque, qué sé yo, hubo jóvenes que se fascinaron con el Che Guevara. Es porque vieron los límites históricos de un sistema que no le dejaba desplegar un orden de justicia social, de independencia económica, de soberanía nacional. Bueno, solamente se puede hacer eso si uno pone en juego una crítica al capitalismo. La idea de que el capitalismo es insuperable y que puede haber un capitalismo bueno, y bueno, me parece que tenemos que darnos cuenta que te dan 15 años, 10 años, listo, después viene
Entonces, eso me parece que es importante aprovechar esta época para darnos cuenta de eso. Y es muy importante lo que señalás, porque un poco lo que escribimos en ese artículo es que no es solamente algo que estamos viviendo en Argentina, que tenemos a un gobierno malo, que de repente por casualidad llegó al gobierno. No, esto es una dinámica global. Es más, el gobierno argentino está bastante inscripto en la tendencia más hegemónica y principal de Occidente. Es un gobierno que se adecúa a la hegemonía occidental. Porque hoy en Occidente la ultraderecha tiene toda la iniciativa histórica. Y esto está pasando en todos lados. Está pasando en Estados Unidos, que es el centro del imperio occidental. Está pasando en ya casi todos los países, o en buena parte de los países de América Latina, y cada vez va más hacia ahí, ¿no? Chile ahora va a ganar la ultraderecha, en El Salvador gobierna la ultraderecha, en Ecuador gobierna la ultraderecha, en Bolivia gobierna... O sea, ya es bastante generalizado. Europa está completamente asediado también por la ultraderecha. Y aquí hay un punto que es interesante, y te haría también una precisión. Yo no creo que el giro de Estados Unidos a través de Trump es una vuelta hacia un nacionalismo. Creo que el gran desafío del trumpismo hoy y de la ultraderecha es recuperar el dominio del proceso global, recuperar su lugar imperial, que está amenazada por China. Entonces hay una disputa muy fuerte entre las dos potencias principales, Estados Unidos y China, por ver quién gana. ¿Y qué pasa? El problema es que China empezó a aventajar a Estados Unidos en los últimos años utilizando las reglas de la globalización neoliberal, que fue una iniciativa de Occidente, del capitalismo occidental, justo cuando el campo socialista, en el 89-91, cuando realmente ese otro rival histórico durante todo el siglo XX del capitalismo occidental desapareció, digamos, ahí se impuso la idea de la globalización neoliberal, que tenía dos cuestiones fundamentales. Uno, neoliberalismo económico, liberalización del comercio, más democracia. La democracia era una condición sine qua non para la globalización neoliberal. En esas condiciones, China logró desarrollarse inmensamente y aventajar a Estados Unidos. Y las élites occidentales de Estados Unidos, empresariales y políticas, al ver eso, sacaron una conclusión que creo que es bastante cierta, tienen bastante razón en lo que dicen. Dicen, China nos aventaja, no podemos competir con China en estas condiciones porque China no tiene democracia, porque China no tiene alternancia, porque China tiene un partido único que planifica todas las fuerzas productivas en torno a un objetivo, hace planes quinquenales, y nosotros un día un gobierno demócrata, otro un republicano, cambia, capitalismo verde, petróleo, esto, lo otro, entonces no tensa las fuerzas productivas de una manera como lo hace China. Por eso es bastante lógica, bastante racional la conclusión que sacan las élites occidentales de decir, hoy la democracia es un estorbo. Si seguimos con la lógica de la democracia, vamos a perder la batalla de verdad con China. Y por eso aparece la dinámica imperial, la recuperación de Roma como horizonte, todo el poder a los tecnoempresarios, a los tecnomagnates, y personajes como Trump y demás. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido eso que está pasando. Creo que ahí sí espero que sea algo perdidoso, digamos, que no sea exitoso ese giro. Y lo que tenemos que pensar nosotros es, de vuelta, no cómo quedarnos prendidos de una globalización neoliberal a todas luces injustas, irreivindicable, que, entre comillas, permitió el ciclo de globalización de gobernabilidad progresista. El ciclo de gobernabilidad progresista fue un eslabón, un elemento de la globalización neoliberal, porque se dice, los gobiernos populares combatieron el neoliberalismo, y más o menos. Yo creo que ahí la discusión fue muy narrativa, demasiado retórica. Los pilares de acumulación. Diría que más o menos, pero también en las condiciones que estaban. Ahora, porque veníamos de la crisis del 2001, veníamos de los años 90 y veníamos de la dictadura con la incipiente democracia y la frágil democracia. Pero, por lo menos yo siempre trato de verlo al contexto, ¿no? Lo que veo de lo que vos decís es que no sé si cabría la posibilidad de que Trump esté entrampado en la democracia, porque Trump, si bien
lleva adelante toda una política imperial, claramente imperial. Creo que no se veía de esta manera así tan desembosadamente esa política imperial, pero está entrampado en la democracia, que él tiene un límite, salvo que tenga planes de modificar esos límites, ¿no? Y reformar lo que sería, o modificar la democracia, en este caso la mayor democracia de Occidente, que es Estados Unidos, para que él pudiese permanecer en el tiempo, o alguien como él, pero no están en la misma condición que el Partido Comunista Chino, por ejemplo, o lo que es China. Yo creo que ese es el gran problema que tiene en este momento Trump, ¿no? Sí, y que yo creo que es el problema que o sea, ellos ahora, por ahora ellos vienen utilizando la democracia todavía, los procedimientos formales de la democracia, para desplegar una modificación bastante grande del marco que heredaron, ¿no? Sobre todo Trump con las barreras arancelarias, con un modo de negociación, uno podría decir, con el mundo distinto. Y vienen haciéndolo. En Estados Unidos hay mucha discusión, ¿no? Sobre, por ejemplo, si toda la andanada arancelaria fue legal o no, si no tenía que pasar por el Congreso. Todas estas discusiones, como están acá, están allá también. Y hay una sensación muy fuerte de que está tensionando los límites de la democracia también, Trump. Pero es verdad que todavía no ha habido una ruptura del orden constitucional. No estamos en un contexto. Por eso nosotros decimos que tenemos que empezar a pensar que estamos en una posdemocracia. No necesariamente significa dictadura. Lo otro de la democracia no quiere decir dictadura necesariamente. Yo no descarto. ¿Por qué? Porque Trump perdió unas elecciones y no las reconoció. Exacto. En su primer gobierno, y llamó a un golpe de Estado. Bolsonaro hizo exactamente lo mismo. Ellos ahora, Trump ahora tiene su segunda oportunidad, y las conclusiones que sacó de su primer gobierno fue que fue demasiado timorato. O sea, que ahora tiene que ir más lejos, ahora tiene que ser más radical, y lo está demostrando. Es todo lo contrario de la conclusión que saca el progresismo habitualmente, ¿no? Que cuando pierde una elección dice fuimos demasiado lejos, ahora tenemos que moderarnos. Bueno, la ultraderecha piensa lo contrario y por lo tanto va más a fondo. Como bien decís, hay que ver qué es lo que va a hacer si la alternancia, la democracia, digamos, le pone límites a su proyecto expansivo. Pero quisiera hacer esta precisión que tiene que ver con que ellos quieren retomar otra manera de disputa a nivel global. La disputa es global, no es de encerrarse en el espacio nacional, pero sí cambian la lógica. Y, por ejemplo, parecerían estar yendo hacia una idea más de zonas de influencia. Entonces son discusiones entre doctrinas distintas de la geopolítica, ¿no? Ellos parecen decir esto, que cada uno tiene que primero asegurarse su lugar de influencia. Por eso estarían dispuestos, parecería, a negociar con Rusia una derrota básicamente de Ucrania, digamos, ¿no? Pero a cambio de Venezuela. Ojo. Porque lo que está haciendo Estados Unidos es volviendo a controlar muy fuertemente su, entre comillas, patio trasero, la doctrina Monroe. Claro. Es una influencia claramente continental desde la cual después proyectarse para dar la discusión. Ahí te meto un bocadillo antes de pasarle al Chelo, que tiene una pregunta de eso último que dijiste, dos cosas. Bueno, a cambio de Venezuela y las tierras raras de Ucrania, ¿no? Que es como algo que le interesa mucho a Estados Unidos. Y me abrís como, al nombrar Venezuela, esto de la democracia es un estorbo. ¿Vale también por izquierda? Por ejemplo, el caso de Venezuela. Quizá podríamos hablar de Cuba, pero es otro sistema. ¿Con el tema de la democracia? Sí. Sí. Digo, porque los gobiernos de izquierda viven asediados de contrarrevoluciones, oposiciones violentas. Entonces, bueno, después quedan en situaciones muy complejas. Es una gran pregunta. Yo creo que sí, creo que Venezuela y Cuba... Bueno, Cuba hizo una revolución socialista, ¿no? Claro. Modificó efectivamente el régimen político. Venezuela sigue, supuestamente, la consigna de Chávez fue el poder se legitima a través de las urnas en elecciones, digamos, como conocidas, digamos, como las que conocemos en otros países.
ahí tiene un problema porque efectivamente la última elección fue, ahí no sé, hubo una discusión, entonces, pero en todo caso Venezuela y Cuba los dos han decidido sí, ir más allá de la lógica de la democracia formal, y eso tiene su eficacia, porque efectivamente mantienen el poder, contra viento y marea, contra el mayor asedio posible del imperialismo, y no lo logran tirar. Ahora, también es cierto que mi sensación es que tanto Cuba como Venezuela no construyen hoy imágenes sociales que podamos reivindicar, ¿no? O que podamos tomar como proyectos propios para nuestros países. Tienen desde mi punto de vista, tienen esa lucidez que es la de no quedarse en la formalidad, decir acá la disputa por el poder es una disputa por el poder, con el imperialismo, y nosotros lo vamos a mantener, pero es verdad que tampoco logran poner en juego una imagen de lo que puede ser la sociedad mucho más interesante y mucho mejor, ¿no? Y eso es un problema. Y creo que muestran, yo te diría más, desde mi punto de vista personalmente, pienso que el socialismo mismo, como idea de sociedad futura, ya no está vigente. El socialismo fue el nombre de la sociedad postcapitalista en el siglo XX. Creo que no podemos seguir con ese horizonte. Por una serie de cuestiones, pero claramente fracasó. Rápidamente, a mí me dicen después que, bueno, claro, porque fue el imperialismo el que lo destruyó, no es que fracasó, bueno, todo lo que quieran. Pero la disputa política forma parte del juego. No se puede desarrollar el socialismo en condiciones ideales. Se desarrolla el socialismo realmente existente, se llamaba. Bueno, primero fue la URSS y todo el campo socialista europeo, que tuvo serios problemas y por lo tanto los pueblos de esos lugares decidieron. Hoy en América Latina, Cuba sobre todo, también podríamos decir Venezuela, se mantienen, pero a costa de una sociedad que no es muy, no podríamos decir que es una sociedad superadora, digamos. Y bueno, y está China, que es un socialismo muy singular, que acepta buena parte de las reglas del capitalismo, en su economía sobre todo. Quizá China sea una imagen posible, no sé. Para mí tenemos que refundar el sueño emancipador. Tenemos que relanzar la imaginación política hacia nuevas formas de construcción de una comunidad organizada, digamos, emancipada. Pero bueno, es un gran esfuerzo que obviamente tiene que ser colectivo y... Claro, justamente Mario, esto te quería subrayar, el tema de la imaginación, ¿no? Porque uno a veces ve estos movimientos como los que comentabas tan claramente con los Estados Unidos, la movida acá, estas plutocracias, estos magnates de las tecnologías que están cortando el queso, vamos a decirlo así. Es como que ahí no es que tienen un manual secreto, sino que ahí hubo imaginación, hubo algo que los llevó a eso. Hubo algo, una chispa, algo que dijo es por acá, porque eso en un manual no se aprende, si no estaríamos todos comprando el manual de la imaginación, digo, hay una pérdida de iniciativa por parte, vamos a llamarlo, del progresismo. Sí, a ver, yo creo que lo que sucede con las tecnologías, nuevas tecnologías digitales, de la comunicación y todo, es un muy buen ejemplo del tipo de desafío y de problema que tenemos, ¿no? Porque efectivamente toda invención, toda innovación social es una construcción en base a la cooperación social. Ese es el gran dilema que tiene el capitalismo, ¿no? O sea, pone en marcha, explota, dinamiza, estimula la cooperación social al máximo. O sea, mucha gente pensando, haciendo ciencia, inventando, las redes sociales, todo esto fueron inventos humanos, de la productividad humana, del trabajo humano, de la mente humana. Pero el capitalismo logra privatizarlo y logra, por lo tanto, convertir eso en un poder que se vuelve contra la sociedad, ¿no?
la histórica frase de Marx, digamos, que sigue teniendo, en ese sentido sigue teniendo sentido, ¿no? El trabajo produce al capital. El capital no existe sin el trabajo. En este caso, esos grandes emperadores no existen sin esa inteligencia humana, sin esa mente colectiva que produjo y que todo el tiempo produce las redes sociales, produce la comunicación, produce... El problema es que, claro, ellos lo gestionan, lo administran, lo tuercen de una manera que construyen un poder muy fuerte que se impone a la sociedad. Entonces, como vos decís, la gran pregunta es cómo logramos reapropiarnos de eso. Y eso implica construir una fuerza. Yo te digo que se necesitan 3 cosas, vengo pensando últimamente. Primero, conocer cómo funciona eso. A lo Capitanich, primero, segundo, tercero. Sí. Primero, conocer contra quién luchamos, conocer qué es ese poder. O sea, saber quiénes son, cómo operan, cuáles son sus fuerzas, dónde se basa su poder. Ponerle el rostro concreto, saber contra quién luchamos, porque yo creo que la única forma de democratizar esto en serio es derrotar a esos poderes. Si no los derrotamos, no vamos a poder democratizar la información, no vamos a poder democratizar el dinero. Hay ciertos poderes, sobre todo concentrados, que cualquier intento de democratización lo van a voltear. Sea con formas democráticas, sea con formas no democráticas. Entonces nosotros tenemos que conocer ese poder para derrotarlo. Segundo, tenemos que tener hipótesis de cómo sería, concretas, de cómo sería otra forma de funcionamiento de eso. Por ejemplo, las redes sociales o de las grandes empresas tecnológicas. Yo lo pensé, nosotros lo trabajamos mucho, lo estamos trabajando, en su momento trabajamos con el tema del agronegocio, por ejemplo. Yo creo que en Argentina un gran dilema es el agronegocio, que produce la mitad de las divisas y se la quedan 10 empresas transnacionales. Y a partir de ahí, esto es típico, ¿no? O sea, todo lo que produce el campo argentino, por lo tanto, la sociedad argentina, produce la mitad de las divisas a través de la exportación. Eso lo concentran 10 transnacionales, que son las que lo exportan. Y con ese poder, después presionan contra el Estado para devaluación, se quedan con la divisa, presionan sobre la moneda, desestabilizan. Entonces, eso hay que recuperarlo. No puede haber un gobierno popular, estoy convencido de eso, si no recupera ese poder, ese elemento de soberanía básico que es las divisas de un país, el comercio exterior. Bueno, para eso vos tenés que saber contra quién tenés que luchar. Ahí, por ejemplo, yo creo que la 125 fue un gran error. Como cometió un error este gobierno cuando hizo lo de la venta, sacar las retenciones. Porque esas retenciones las pagaron los productores y se beneficiaron los exportadores. Claro. Pero vos tenés que saber que tu enemigo es el exportador. Claro. Son esas 10 transnacionales. Que tenés que sacarle el curro a esa gente. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con el comercio exterior? ¿Cómo haces para gestionarlo de una manera soberana, de una manera democrática? ¿Qué hipótesis tenés? ¿Cómo haces? Bueno, el peronismo tuvo en su momento el IAPI, tuvo la Junta Nacional de Granos. ¿Es posible hoy, en el mundo de hoy, la Junta Nacional de Granos? Parece que no. Algo tenemos que inventar. Algo símil Junta Nacional de Grano para esta época. ¿Se puede? Bueno, ahí hay que generar una inteligencia política colectiva, con especialistas, con laburantes, con la gente que conoce el paño, y pensar una idea concreta para si ganamos mañana, saber qué hacer. Porque no se puede volver al gobierno sin saber qué hacer y hacer papelones como fue Vicentín. Entonces, primero, saber a quién se la tenés que dar. Segundo, cómo se la vas a dar y el día que te toque hacerlo y jugártela. Si podés perder, pero tenés que saber que esa te la vas a jugar. Y tercero, tener la fuerza política para llevarlo adelante, que no es menor tampoco. Una sociedad o un sector de la sociedad, del pueblo organizado con la voluntad para bancársela, para salir a la calle, sin duda. para enfrentarse, hay que enfrentar,
para hacer sacrificios hay que hacer sacrificios. Si hay que bancarse 2 años, digamos, sin champú, sin algo, sin batería para celulares, y bueno, pero porque tenemos un proyecto. Entonces es difícil, yo creo que es muy difícil, pero si no es eso, y me parece que vamos a seguir en una dinámica como el ratón en la cosa esa, en la rueda. Ahora, hay, obviamente que siempre es necesario que haya un sujeto y también una organización que conduzca, ¿no? que organice, que canalice todas estas necesidades y trate de, no digo que ella, pero que ella sea la que elabore estas alternativas, pero sí creo que hay que buscarlas, bucearlas, y me parece que todavía no salimos ni siquiera del momento de la discusión de por qué estamos así, de por qué estamos, o las internas que hay por ejemplo, en el peronismo, que es, o por lo menos todavía queda como el partido más nacional popular, más grande. Yo creo que estamos todavía en esa etapa, y en esa etapa el enemigo te está avanzando a pasos agigantados, porque como decías hace un rato, no es que se frenan porque avanzaron, sino que ahora que avanzaron quieren ir más y más, y estamos viendo lo que puede llegar a ser la reforma laboral que está planteando el gobierno, que es la destrucción del aparato productivo y de la legislación laboral, los derechos laborales. Y pareciera que estamos yendo sin reacción, ¿no? No sé cómo la ves. Sí, creo que estamos en un momento complejo, en el sentido de que yo creo que la fuerza, cuando decía antes que se cierra un ciclo, el ciclo de la unidad progresista, creo que estamos viviendo un momento de derrota política muy fuerte. El sujeto de derrota histórica, creo, ¿no? El sujeto que protagonizó estos años está derrotado. Todos, ¿eh? Yo creo que el peronismo como idea de gobernabilidad, creo que las organizaciones sociales, creo que la intelectualidad, hay una derrota política fuerte. Y para mí el ejemplo, un elemento muy claro de esta derrota es que seguimos operando como si no hubiéramos pasado de pantalla. Por eso nuestro intento de decir, cambiaron las reglas de juego, démonos cuenta, registremos eso, que tampoco es una cuestión solamente de conciencia, ¿no? Hay que ver cómo hacemos para empezar a jugar el nuevo juego. No es fácil, tenemos que inventar nuevas estrategias. Yo lo vengo pensando mucho, por ejemplo, con el mapa de la policía. Vieron que es una iniciativa que lanzamos nosotros desde la revista, desde el equipo de investigación política. Bueno, que fue una manera de registrar rápidamente que necesitamos herramientas nuevas para combatir ahora a la represión estatal tal y como venía, cosa que hace 20 y pico años que no poníamos en juego, ¿no? Quienes vivimos los 90 nos acordamos cuando reprimían las marchas. De repente, hace 20 años que la protesta es un derecho y que la mayoría de los gobiernos, incluso el macrismo, que más o menos reprimió, algunos gobiernos provinciales reprimieron, pero la verdad es que en general la protesta, las marchas eran prácticamente un derecho. Bueno, eso fue un paréntesis. Ahora hay que poder seguir manifestándose a pesar de que el Estado no quiere que lo hagas. Porque si vos decís, bueno, está bien, si el Estado no quiere, no me manifiesto, y bueno, te van a pasar por arriba. Entonces, esto es lo que hay que empezar a ver, qué herramientas nos permiten hoy resistir a lo que viene. Yo creo que en ese sentido una derrota fuerte, creo que es parecido, ustedes lo vivieron seguro a principios de los años 90, yo creo que pasó algo parecido, ¿no? También se podría decir, obviamente, el 83, pero en el 83 todavía el retorno a la democracia era como una especie de, uno podría decir, se iba un gobierno espantoso, o sea, el gobierno de la dictadura, había una especie de victoria sobre la dictadura, uno podía decir, bueno, empieza una transición a la democracia. Yo creo que es más parecido a principios de los 90, cuando el neoliberalismo tiene una victoria muy fuerte, logra doblegar al partido peronista, logra convertir al peronismo en neoliberal,
Eso es una diferencia con ahora, por ahora. Pero sobre todo derrota a las fuerzas sociales. El sindicalismo intenta hacer un par de huelgas y es muy rápidamente derrotado. Entonces, a partir de ahí empieza un periodo en donde la mayoría de las organizaciones existentes que venían de los 70, de los 80, quedan derrotadas y quedan sin eficacia para resistir la imposición de un neoliberalismo que logra firmarse reforma laboral, privatizaciones, bueno, todo lo que sabemos. Y hubo un tiempo hasta que apareció, creo yo, otra fuerza distinta a la de los 80 y los 70. Fue una fuerza nueva, distinta, piqueteros, otra cosa, los desocupados, las asambleas populares, la gente indignada por el corralito, era otra cosa. Obviamente, los sindicatos y demás estaba el MTA, formando parte de una fuerza social que se oponía al neoliberalismo. Pero lo que fue disruptivo, lo que logró abrir un ciclo nuevo, fue una fuerza que se gestó en esos años y que fue demoledora cuando dijo, bueno, basta. Para mí, algo de eso va a pasar ahora. Vamos a tener que esperar que venga. Ahora, esperar no, estar activamente construyendo, dispuesto, escuchando. Pero es un momento para escuchar mucho, para ver por dónde emerge ese malestar. Mario, bueno, no, si vas a terminar la idea, te dejo que después te Una cosita, porque tiene que ver con esto, lo que planteabas, Felipe, con respecto al tema de la conducción. A mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es poner en juego otra idea de lo que es la conducción política. Mucho más apropiada a la época, apropiada a las subjetividades contemporáneas, apropiada a la lógica de la juventud. Tiene que haber otras formas que sean menos verticalizantes, menos inmovilizantes, que convoque, o sea, tienen que ser formas de conducción que convoque a la gente a ser protagonista, a jugarse, no a quedarse quieto esperando que otros decidan. Y me parece que tenemos que pensar también una forma de la organización más inteligente, más compleja, más potente. No puede ser que la organización sea una mesa chica de 3 personas que deciden todo y todos los demás obedecen. Porque eso no termina siendo una iglesia, termina convirtiendo a la gente en meros soldados, repetidores, y perdemos la discusión social. Yo creo que tenemos que ir hacia una imagen más compleja, en donde haya iniciativa en diferentes lugares, en donde haya gente que tiene que ser líderes, por supuesto, que tiene que tener carisma y tiene que ganar elecciones. Pero no puede ser ese solo el único. Yo, jodiendo un poco a mis amigos, vengo diciendo que tenemos el mismo fetichismo de las elecciones hoy que el que tuvieron algunos compañeros y compañeras en los 70 con las armas. El mismo fetichismo. Y no, las armas eran necesarias quizás en ese momento para combatir a la dictadura, pero tan importante como las armas eran la huelga en la fábrica, era el sindicato, era la organización territorial, claro, terminó siendo o sea, la política terminó reduciéndose a las armas. Eso fue militarismo, estuvo mal. Bueno, yo creo que ahora hay un nivel de electoralismo en el cual la única política posible es estar con el que gana las elecciones, subordinarse al que gana las elecciones. No, tiene que haber, en estas 3 cosas que te digo, tiene que haber gente que haga investigación. Política es fundamental determinar quiénes son los enemigos. No lo saben los 3 o 4 que están en el Estado. No es verdad. No es verdad. Tiene que haber gente investigando, tiene que haber gente conociendo, tiene que haber organizaciones populares en los territorios entendiendo cómo viene la mano. Los laburantes que estén en los puertos, que estén en los lugares, tienen que por un lado. Después tiene que haber gente que tenga propuestas. Una persona no puede saber cómo funciona el poder, no puede generar la propuesta, no puede ganar las elecciones, no puede. Tenemos que pensar organizaciones más complejas, en donde haya gente que desarrolle iniciativas transformadoras y cuestionadoras en cada uno de los ámbitos, y después pensar en dinámicas de decisión, de democracia real, más complejas, en donde no decida solo uno, en donde, bueno, a mí me gusta esa idea vieja del mandar obedeciendo, idea de que, digamos, que es la que siempre, o sea, el líder tiene que obedecer al pueblo, no, pero obedecer en serio, o sea, escuchar de verdad. Tiene que ser un instrumento del pueblo, no tiene que ser el resumen del pueblo. Entonces, bueno, eso me parece que es un gran desafío para la época que viene.
Mario, acá con el acuerdo de los compañeros voy a ir con la última pregunta y te voy a cambiar de tema. Hago una mini introducción, más allá de lo tedioso de la autorreferencialidad, tiene que ver con el contexto interpretativo, donde te lo digo. Yo tengo también mi viejo desaparecido, justo hoy se cumple un nuevo aniversario de la desaparición. Bueno, hemos sacado hoy el recordatorio en página 2, el diario donde trabaja Felipe. Se cumplen también casualmente 10 años del discurso de Cristina en Plaza de Mayo cuando dejó el gobierno el 9 de diciembre del 2015, que me tocó estar en la plaza. Siempre para mí esa fecha, 9 de diciembre, es fuerte por mi historia personal. Que bueno, ese fue el discurso ese de todos ustedes tienen un bastón de mando en la mochila. Y bueno, 10 años después estamos viendo a ver dónde está ese bastón, ¿no? ¿Dónde está la mochila? Y la mochila, ¿viste? No están las cosas. Pero esto te lo digo porque hay algo que vos hiciste este año, que yo lo estuve leyendo en la revista, compré los números especialmente, que tiene que ver con la investigación sobre la caída de tu viejo, bueno, donde cayó también tu vieja. Y me pareció, bueno, muy interesante, muy bien escrita. Y también en general me parece que casi todos los hijos hemos hecho esa investigación. En mi caso llegué a un lugar muy parecido al tuyo, de encontrar una persona que hizo una delación, que casualmente es de Córdoba también. Pero en mi caso, bueno, yo tengo mi vieja viva, decidimos no conectarla por distintos motivos. Pero algo muy interesante que vos escribís en los distintos episodios en que salió la investigación es las reflexiones que van surgiendo, ¿no? Los dilemas en cuanto a traidores o inocentes, los dilemas en relación a la verdad. En definitiva, bueno, te hago una pregunta abierta sobre las cosas que reflexionaste en la nota. Aclaro un poco que, bueno, vos entrevistaste al que cantó la cita de una de las hipótesis de la caída después de Mario Roberto Santucho y parte de la conducción. Bueno, una persona que cantó a Domingo Mena, que ahí le encontraron la dirección del departamento de Villa Martelli y demás. Y después, atado a eso, te hago una pregunta mucho más intrascendente, pero yo como hincha de Estudiantes es importante, si es verdad que tu viejo era hincha de Estudiantes de La Plata. A una semana que Estudiantes bajó una final en Santiago del Estero, casualmente. Te contesto la primero porque sí, es un problema. Creo que vamos a disentir acá, pero bueno. Mi viejo era estudiante de La Plata, sí. Mi viejo era estudiante de La Plata. Sí, tenía que ver con su familia. Mi abuelo fue uno de los primeros fundadores de un club que se llamaba Estudiantes de Santiago del Estero. Ellos eran de Santiago del Estero. Y entonces ya venían con estudiantes como... Y después mis tíos, digamos, los hermanos mayores de mi papá, vinieron a estudiar a Buenos Aires en los 60, mediados de los 60, cuando Estudiantes ganó todo, la decisión de Estudiantes acá. Mi viejo un poco siguiendo a sus hermanos también. Sí, era hincha de Estudiantes, pero yo soy hincha de Rosario Central. Opa. Bueno, ¿qué va a hacer? Se pudrió. Le ganamos un par de semanas, pero bueno, Sí, está todo bien. Nuestro gran error fue perder con Estudiantes, pero bueno. De hecho, El partido del famoso pasillo dado vuelta. Sí. Pero bueno, hay mucho, te digo, porque ahora se relaciona Estudiante con Melé, hay mucha resistencia en Estudiantes. De hecho, con varios hijos tenemos una agrupación ahí en Estudiantes, que se hacen cosas, así que hay que rescatar también esa pelea, la hegemonía de cada club, así que yo sigo reivindicando a Estudiantes. Bueno, es interesante la discusión, sí. Bueno, qué sé yo, nos meteríamos en un debate largo que es interesante, pero bueno, tiene con la AFA ahora, con toda esta ofensiva, pero bueno, es para charlar. Pero te voy a la primera. Mirá, una precisión también con eso. La persona que yo entrevisté y sobre la que investigo, yo creo, o sea, hay una posibilidad de que haya sido el que cantó esa cita, en donde cae, como bien decía, el Gringo Mena, que era uno de los principales dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del ERP, que dirigía a mi papá, o que era uno de los dirigentes fundamentales, y a partir de esa caída cae mi viejo y mi mamá también, los dos desaparecen. Yo tengo muchos elementos para pensar que es él, pero él lo niega. Esta es un poco la historia. Y yo, de alguna manera... Todo esto, aclaro, lo contás en la nota, así Sí. que vayan a buscar esa nota en crisis, que es espectacular. Son 4 notas en realidad, 4 artículos distintos. Me falta la cuarta, entonces llegué a la tercera, que habla de los documentos. La cuarta es interesante porque es sobre una vecina de Villa Martelli. Entonces se reconstruye ahí bien cómo fue ese día a través de una vecina que me llamó a partir de ver la nota y bueno, ahí fue interesante.
Pero me parece fundamental porque hay una cuestión más personal, más biográfica, como vos, digamos, que tiene que ver con, bueno, cómo esta historia vuelve cada vez, nunca cierra, y da cuenta de cómo fue esa dictadura, de lo que sucedió ahí, ese intento también revolucionario, ¿no? De la intensidad de ese conflicto que tuvo lugar en esa época, de la cual nosotros somos hijos, y cómo vuelve una y otra vez, porque en gran medida la dictadura, el neoliberalismo, construyeron una forma, o sea, fueron muy perverso, ¿no? El nivel de la mentira, el ocultamiento, la imposibilidad de asumir ese genocidio, lo cual me parece muy importante. También con respecto a lo de Palestina ahora, hasta qué punto los estados, digamos, nacionales no son también... El estado argentino está también fundado en un genocidio, ¿no? Que no es tan distinto del genocidio que está llevando adelante Israel en Palestina hoy. O sea, tuvieron que destruir a una población para fundar un estado en base a ocupantes, en este caso los españoles. Y después, en la década, un siglo y medio después, otro genocidio, con lo cual tampoco es algo tan excepcional, ¿no? Y yo no descartaría un próximo genocidio. Es más, me parece que está en la naturaleza misma de un Estado como el argentino la práctica del genocidio. Ahora bien, además de la cuestión biográfica y de todo esto, lo que implica todo esto, está también el momento político, está la coyuntura. Y yo siento que mi principal motivo para esta investigación no es tanto la personal, la biográfica, que también, sino cómo vuelven estas historias a tener un sentido distinto, a tener un sentido nuevo, cómo la memoria puede volver a ser un recurso en momentos como lo que nos enfrentamos ahora. Y ahí para mí la pregunta es cómo pensar estos casos, por ejemplo, de colaboración con el enemigo que le cuesta la vida a compañeros, ¿no? Yo creo que durante todo este tiempo democrático hubo una generalización, una puesta en la palestra de la idea de la figura de la víctima como figura central de nuestra historia, digamos. Y a mí me parece que eso es un problema. Y en estos casos hay una especie de imposibilidad de pensar lo que es la colaboración, uno podría decir la traición, porque en definitiva también fueron víctimas. Y esto es verdad. O sea, los compañeros que colaboraron también fueron víctimas. En este caso, por ejemplo, igual es un caso singular porque no era una persona que estuviera presa. Es un caso de una persona a cuya mujer habían detenido y a cambio de la liberación de la mujer entrega a un compañero. Bueno, ¿cómo pensar estas cosas? No había pasado por la tortura, que es como la situación más perversa y más difícil de juzgar. Bueno, en este caso, para mí pensar estas cuestiones nos lleva también a pensar a qué estamos dispuestos nosotros hoy, frente a un poder que nos vuelve a denominar como enemigos, que nos vuelve a considerar enemigos, que nos reprime violentamente y frente a los cuales hay que desarrollar una capacidad de resistencia que ya no es la ya no es la de la democracia, la de, bueno, pensamos distintos pero somos parte de una misma comunidad política. Acá me parece que empieza a haber otro tipo de desafíos. Y frente a eso nosotros tenemos que volver a pensar de una manera radical el compromiso. Y hacernos la pregunta, ¿qué estamos dispuestos y qué implica estar dispuestos a ciertas cosas? Para mí eso es lo que hay que volver a poner en juego. Solamente con la subjetividad de la víctima, que implica la idea de los derechos, yo tengo derecho a tal y me lo tienen que respetar y el Estado me lo tiene que proveer, esa que es la lógica democrática, hoy no funciona. ¿Qué hacemos? ¿Desencillamos hasta que aclare? ¿O asumimos, digamos, que estamos en una etapa y que necesitamos reconstruir nuestra propia fuerza? Mario, nosotros te queremos agradecer de verdad todo el tiempo que nos has dado en este balcón de hierro. La verdad que uno se quedaría
un rato largo hablando, pero bueno, sabemos que tenés que seguir con tu trabajo de editor de la revista Crisis, seguir haciendo cosas. Ahí está en la imagen del balcón las 5 hipótesis sobre la posdemocracia. En un spin-off que tenemos con Ramiro Pose en una radio los lunes, la vez pasada hablamos y planteamos más o menos esto que vos decías, ¿no? Ponele que Trump no se quiere ir del gobierno de los Estados Unidos. Y vienen estos locos disfrazados de nuevo a tomar el Congreso norteamericano y esta vez les sale bien. ¿Cómo queda el conurbano del mundo, no? O sea, es la catástrofe. Bueno, exacto. Espero que no tengamos que hablar de eso la próxima vez, Mario, pero sí nos encontraremos el año próximo. Bueno, un gustazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Gracias.